Y para eso estamos con Gastón Remy, que es economista de la UBA y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, que es diputado electo y proscripto también por la UCR y el PJ allí en Jujuy, y que estuvo analizando, estuvo estudiando qué pasó en China con Evergrande, para contarnos un poco cuáles son las perspectivas del default de ese gran desarrollador inmobiliario chino. Gastón, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal Lucía, Tom? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, gracias por estar en Alerta Spoiler nuevamente con nosotros. Este jueves, o sea, hoy, un poco es el día de por qué vencía uno de los pagos de deuda que tiene este gigante chino Evergrande y que había dudas de si iba a poder desembolsar los pagos o iba a poder ser rescatado o en qué situación iba a quedar. ¿Vos tenés alguna novedad sobre eso? Sí, en realidad, bueno, Evergrande es un grupo inmobiliario de los más grandes de China, aparentemente sería el segundo, y está hoy teniendo vencimientos de la deuda que ha emitido para desarrollar sus negocios. Aparentemente, una parte de esos compromisos llegó a un acuerdo para abonar a sus acreedores. Está todavía en duda, al menos lo que estaba chequeando recién en los distintos portales, si llegó a un acuerdo de conjunto. Todo indicaría de que aparentemente sí, pero bueno, la información muchas veces tiene su demora y sus filtros por cómo funciona también todo el sistema informativo mundial y en particular lo que sucede en China, ¿no? Claro, un acuerdo para reestructurar, digamos, esa deuda privada que tiene con sus acreedores. Bueno, veremos entonces ahí cómo sigue ese tema más coyuntural, digamos, pero más en general, ¿por qué se dice que Evergrande sería el Lehman chino? Sí, en realidad hay que explicar un poco, porque son términos bueno, de la historia un poco de la economía mundial de los últimos 10, 15 años. Lehman Brothers fue el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos y quebró estrepitosamente en el año 2008. No sé si te acordás, ¿te acuerdan que esto detonó una de las mayores crisis financieras y económicas de los últimos años? Que tuvo repercusión también en el país y en todo el mundo. Bueno, la posibilidad de que Evergrande, que no es un banco, aunque funciona en parte como los bancos de inversión, porque Evergrande, insisto, es un grupo, entre otras cosas, pero sobre todo dedicado al negocio inmobiliario, bueno, la posibilidad de que Evergrande no pague sus deudas y se aproxime a un pago, a un default, puso en alarma la idea de que, bueno, nuevamente ese vínculo entre los negocios financieros y el negocio inmobiliario, bueno, haga resonar a toda la economía china y eso, bueno, con la propagación que puede tener sobre el resto del mundo al tratarse de la segunda economía más grande del mundo. Una cosa más, hay que recordar que Lehman Brothers era partícipe junto con otros bancos de inversión del negocio inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, también eso comparte en común con Evergrande, por eso la analogía. Por el momento, insisto, desde el punto de vista de estos vencimientos, no parecería ser que se precipite una quiebra, pero las alarmas son muy profundas por el volumen de deuda que tiene acumulado Evergrande, con más de 300 mil millones de dólares. Para que te des una idea, esto equivale aproximadamente al 2% del PBI chino, y los vencimientos que prosiguen en el transcurso de este año y el año que viene son enormes, y el negocio de conjunto inmobiliario en China viene teniendo algunos contrapuntos, algunos límites más estructurales, y es lo que, bueno, ha encendido las alarmas más de conjunto. O sea, lo de Evergrande puede hoy terminar abonando y todo, pero seguramente siga dando que hablar por que se trata de un negocio que ha desarrollado aparentemente un límite de lo que se denominan, bueno, negocios especulativos, burbujas, que tarde o temprano siempre llegan a un final y por lo general es un final bastante desastroso, ¿no? Claro, ahí vos decías 300 mil millones, 300 mil millones de dólares la deuda de este gigante chino, es el 2% del PBI chino y recién estaba chequeando, es un poco menos de una vez y medio un PBI de la Argentina, es
un poquito más de un PBI de la Argentina, o sea, todo lo que produce la Argentina en un año es una bestialidad la deuda que tiene, ¿no? Si pensamos en esa magnitud. Tom, Yo tengo una pregunta, Mabel, básicamente para hacerte, Gastón. O sea, Dale. ¿qué tiene que ver todo esto que está pasando con China y demás con Argentina? O sea, ¿en qué nos toca a nosotros? Mirá, sabemos que cada vez que las grandes economías del mundo entran en problemas, y sobre todo a raíz de los negocios especulativos financieros, tienen repercusión directa sobre todo el sistema económico mundial y en particular, bueno, países que tienen no solamente una enorme dependencia financiera del exterior, sino también en este caso la Argentina como principal proveedor de materias primas. Bueno, los lazos comerciales después de Brasil, que es el principal socio comercial, viene China. Entonces, la soja, los derivados de soja y otros productos, si realmente China entra en problemas, también repercute, bueno, sobre las exportaciones argentinas, el precio de esas exportaciones, y bueno, eh, por ahora no ha llegado a ese nivel, pero sí hubo el lunes una caída muy fuerte de todas las acciones, y bueno, una caída de las acciones obviamente a los mortales no les implica mucho un cambio en claro. su vida, pero sí implica de continuarse una desvalorización muy grande de las empresas, que si eso continúa, bueno, las empresas sabemos cómo terminan descargando las crisis, ¿no? Resuelven esos sacudones bursátiles con reestructuraciones, cierres, despidos. Bueno, todavía no se llegó a ese nivel, pero bueno, se vivió un lunes, este lunes que pasó, bastante, bueno, preocupante en Argentina también. Claro. Y por ahí es complejo, ¿no? Por ahí todo lo que tiene que ver con estas burbujas especulativas, pero tratar de explicar de la manera más sencilla que se pueda por qué se desató esa crisis de Evergrande. Bueno, ahí al menos hay algunos elementos, sin ser un especialista en la materia, este, pero leyendo algunos economistas que plantean que básicamente todos los esquemas de especulación financiera tienen un común denominador. Y bueno, acá se hace alusión a un esquema Ponzi. Ponzi no es un premio Nobel de la ciencia, sino un premio, podría haber recibido el premio Nobel de la estafa. Fue un estafador profesional, Carlo Ponzi, de origen italiano, que recorrió distintos puntos del mundo, terminó, bueno, muchas veces en la cárcel, de lo que es un sistema financiero en donde vos entrás, pones tus ahorros o tus fondos, seas un gran inversor o un pequeño, y los intereses que se van pagando por esos depósitos, en realidad, en lo fundamental se pagan con el dinero de nuevos inversores. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a perder el contacto del sistema financiero con aquellas actividades económicas que generan riquezas, que generan ganancias y de las cuales se pueden pagar esos intereses. En todo esquema de esta pirámide de lo que es el denominado esquema Ponzi, siempre se sabe y una parte de los que ingresan a ese negocio terminan perdiendo. Pero bueno, mientras el negocio continúe, los que entran y salen a tiempo, por lo general se llevan muy buenos intereses. Esto, aplicado a Evergrande, se dio bajo la forma de, eh, bueno, un negocio inmobiliario de un país que en muy poco tiempo, por sus reformas de reestructuración capitalista en China, se fue transformando desarrollando cada vez más las urbes, y el negocio inmobiliario en manos del sector privado ha sido uno de los más importantes del mundo. En China incluso hay, producto de todo este desarrollo de negocios inmobiliarios, algunos dicen hasta viviendas para albergar a 90 millones de personas. Que ayer leí un artículo que decía, bueno, 90 millones de personas equivale a la población de Alemania, Francia, Italia, Canadá. O sea, imagínate que solo en China esas viviendas no están ocupadas por este gran negocio, y justamente esas viviendas son, o las hipotecas sobre esas viviendas son la garantía de que aquellos que le prestan dinero a Evergrande puedan cobrar. Bueno, justamente cuando por un lado hay tantas casas sin vender y baja la demanda de casas o de gente que va financiando la compra de su casa, a Evergrande le deja de entrar dinero, y justamente ese dinero es el que se utiliza para pagar los vencimientos de deuda. Bueno, Claro. se va haciendo de esa manera un círculo vicioso en donde si
baja el flujo de ingreso de dinero a Evergrande tiene problemas de no contar con los fondos necesarios en lo inmediato para hacer frente a todos los que quieren cobrar los intereses de los préstamos. Claro. Acá, después, bueno, se desarrolla todo tipo de irracionalidad, porque no solamente hay grandes especuladores del mundo adentro de Evergrande, llámese BlackRock, que está asociado a muchos negocios financieros y especulativos en todo el mundo, y otros, sino hasta los propios empleados. Bueno, y ahí dando vuelta un testimonio que es, creo yo, ilustrativo de la irracionalidad de una chica trabajadora que su familia compró una casa en Evergrande y el promotor le propuso poner sus ahorros también adentro de Evergrande y ellos confiaron y necesitaban esos ahorros para con los intereses que se generaban pagar medicamentos del tratamiento de cáncer que tiene la madre. Bueno, ahora está en riesgo que recuperen sus ahorros. Claro. Entonces, a ese nivel de irracionalidad se ha llegado, bueno, y es el producto de los negocios dentro del sistema capitalista. Insisto, esto pasó en Estados Unidos, millones quedaron sin vivienda, ahora está pasando algo parecido en China. Claro, cuando surgen estas cosas es como que de repente todos o dejan en evidencia, aunque hay que explicarlo, por eso está bueno tu detalle, ¿no? Tan pormenorizado, queda en evidencia esta irracionalidad de cómo se va separando toda esta financiarización del sector productivo. Me parece que ahí está bueno por ahí esto como vos lo ligás, porque a veces se queda mucho en el fenómeno, viste, que dicen cisne negro, una cosa como que fuera una normalidad y en realidad está en la base un poco del propio problema. Por ahí para ir viendo qué puede pasar hacia adelante, se hablaba de que el gobierno chino podía intervenir para rescatar a la empresa y evitar, como vos decías, que se desencadene un problema mayor. ¿Cuáles son las hipótesis y vos qué considerás que es lo más probable que pueda ocurrir? Sí, dos cuestiones. Primero, justamente no es el resultado de un cisne negro. Claro. Por lo general, después, todos los que defienden de algún modo este tipo de estafas tratan de decir, bueno, uy, se nos pasó, controlamos poco, no la vimos venir. El conjunto de la ciencia económica, bueno, Lucía, vos lo sabés muy bien, cuando fue el 2008, terminaron aceptando todos, de alguna otra manera, que ningún economista, ningún premio Nobel previo al 2008 pudo prevenir o prever la crisis financiera brutal que tuvo epicentro en Estados Unidos. Pero bueno, no es una falla en última instancia de estos economistas, sino que es el resultado de no querer ver la realidad de un sistema en donde cada vez más se apuesta a generar ganancias, pero bajo una forma ilusoria, que es la de valorizar los capitales cada vez más desligados de lo que vos decías, de la producción e incluso, bueno, hacerlo sobre la base de negocios puntuales como las propiedades y sobre eso trabar hipotecas, pero que eso tarde o temprano no termina de tener garantías de que todas esas hipotecas se paguen, que todas esas casas se compren y está la desconexión entre las ganancias financieras que hay que pagar con intereses y las ganancias reales que se generan de la actividad productiva, que bueno, que eso tarde o temprano cae y genera desastres, pero bueno, Claro, pero además siempre te, se te está... agrego una cosa, porque en este caso vos lo decías, bueno, tiene que ver con un proceso de urbanización en China, pero son todos negocios especulativos sobre la base de, en este caso, de viviendas, ¿no? De una necesidad social. Y también algo que me llamó la atención de tu nota, que está ahí en la Izquierda Diario, que está bueno, que es, bueno, no es solamente el accionar de Evergrande, ¿no? Que es distinto del resto, sino como que es parte de un problema más general. Pero bueno, te dejo continuar un poco con las hipótesis. No, no, sí, sí, totalmente. Es un problema más general, es que la crisis de 2008 lo puso nuevamente en tela de juicio. Evergrande, en última instancia, vuelve a mostrar todo el problema de la financiarización. Hay también un vasto estudio, incluso tenemos economistas de la Izquierda Diario y de nuestro partido, el PTC, como Esteban Mercatante o Paula Bach, que son especialistas más en todos estos temas, para leerlos.
en sus publicaciones, en el último libro de Esteban sobre la cuestión del imperialismo. Bueno, que hay un problema más general de las deudas, no solamente de los estados, sino del sector privado, y justamente lo de Evergrande tiene que ver también con el enorme endeudamiento utilizado ya no solo para construir viviendas, sino para hacer negocios financieros. La vivienda en última instancia termina siendo un medio no para satisfacer una necesidad social de aquellos que migran del campo a la ciudad en China, sino que termina siendo un medio para hacer negocios financieros. Bueno, y como en todo esquema Ponzi, cuando dejan de entrar fondos, empieza a tambalear toda la estructura. Por lo otro que me preguntabas, hasta el momento no ha habido comunicados estrictamente oficiales del Partido Comunista Chino, que es el partido gobierno-estado, que tiene un control muy fuerte sobre la economía y sobre el sector financiero, de qué van a hacer con Evergrande. Pero, bueno, algunos adelantan que no estarían por una quiebra tipo Lehman Brothers, por las consecuencias que podría tener, muy severas, para la economía del país. Y también ahí en el medio hay una disputa muy intensa respecto a ciertos controles desde el Estado que están haciendo sobre justamente el sector inmobiliario, entre otros, debido a que los niveles de deuda que tienen las principales compañías es alarmante, y bueno, estos roles de regulación tratan de, bueno, poner algún tipo de mecanismo de preaviso para evitar que todo eso se derrumbe. No quiere decir que lo logren, por eso, bueno, vos mencionabas el artículo de la Izquierda Diario, yo pongo que Evergrande desafía esta sabiduría del capitalismo chino de si efectivamente va a poder regular y controlar un proceso cuya dinámica de endeudamiento y especulación, bueno, es enorme, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que queda un signo de pregunta, ¿no? Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Gastón. Vamos a hacerle la Sí, consigna del día. vamos a Gastón hacer. Remy, primero que te